Buenas tardes a todos mis colegas y compañeros de la Protección Católica. Estoy en un galpón industrial y en donde la señal de PCM me trajo hasta su estación de regulación de gas, ¿no? Cuando son galpones industriales o fábricas, pues se les instala este tipo de mini estaciones de válvulas de control y de regulación. Siempre se van a conseguir en este tipo de estaciones de válvulas empacadoras aislantes antes y otra después de la válvula de control. Siempre van a conseguir empacador aislante antes y después. Ya la chequeé con el chequeador de estaciones y están en buenas condiciones. Tienen un medidor, un regulador de gas, meter, y ellas siempre traen una aislación acá. Esta no la tiene, pero sí la pueden ver acá. Acá se puede ver el sello de la aislación y está en buenas condiciones. Bueno, lo que me extrañaba era que la señal de PCM se me viene 1 amperio para acá y estoy verificando si hay contactos eléctricos y no veo nada fuera de lo normal. Sin embargo, inclusive chequeé hasta este tablero de control, que está acá, pero no, tampoco agarraba la señal, pues. Y no hay derivaciones o ramales que me estén desviando la corriente, pues, o que causen el desvío de la corriente. Mi sorpresa es que este fence, fíjense que de este tanque blanco, de color blanco, eso es un tanque de combustible, de diésel, y allá está conectado vamos a ver si se enfoca mejor, allá está conectado un aterramiento, y ese aterramiento viene por aquí, hace contacto con el fence, y está conectado pues al sistema de aterramiento del building. Fíjense lo que estaba pasando, o lo que está pasando. La señal de PCM está full, está intensa, me está diciendo. Vamos a centrar acá. A ver si me da Ok, aquí me está diciendo que está a 5 pies de profundidad y estoy recibiendo 508 miliamperios, 600 miliamperios. ¿Por qué esta fluctuación? ¿Por qué no está constante? Escuchen el sonido del PCM, que está indicándome que allá es donde está concentrándose la mayor cantidad de corriente. Pero fíjense esto acá. Hay un contacto eléctrico entre este accesorio y el fence. Y cuando lo despego, escuchen, ya no tengo pérdidas de corriente. Y aquí se ve la evidencia de donde está descargando la corriente. Fíjense acá es donde está descargando las corrientes. Y estaba afectando también a toda la Protección Católica. Cuando lo dejo de hacer presión, porque estoy haciendo presión aquí con mi rodilla. Y cuando el fence vuelve a tocar, hace contacto, otra vez el PCM me está indicando que las corrientes de Protección Católica se vienen para acá. ¡Wow! Me costó conseguir la causa raíz, porque no fue fácil. O sea, me enfoqué a las aislaciones, uniones, a las derivaciones, a ver si había una conexión de un ramal, algo que estuviese interconectado. Y nada, este era mi problema. Ok, bueno señores, que pasen muy buenas tardes. Quería compartir esto porque son pequeños detalles que a veces se nos pasan por alto y buscamos una explicación y a veces no la encontramos. Y fíjense que, bueno, ¿qué me va a tocar? Aislarlo de esta manera, ponerle el capuchito y ya se lo dejo. Después el cliente que venga a hacer un mejor trabajo. Por ahora se lo dejo así, pero con eso garantizo que no hayan saltos de corriente. Que pasen muy buenas tardes, señores. Un placer haber compartido esta experiencia.